Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Todo bien, profesora. Buenas tardes. Sí se me escucha, ¿verdad? Buenas tardes, Muy, profesora. Sí, te muy escucho. buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas ¿Sí? tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Sí, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ya los criterios que se mencionó en la clase pasada. No olviden la participación. Es importante el de manifestar sus datos completos al inicio de la sesión, que lo pueden hacer a través del chat, ¿sí? Por medio del chat lo deben de hacer, ¿no? Manifestar sus apellidos y nombres completos, ¿sí? Para poder identificar con más claridad y a cada uno de ustedes. Asimismo, recordarles de que la institución tiene muchos talleres que se están aperturando. Ya cada uno de sus asesores seguro ya les ha informado por medio de los grupos que ustedes pertenecen, ¿sí? Entonces hay que participar en esos talleres ya que son muy importantes, que refuerzan el aprendizaje de cada uno de ustedes en cada una de los cursos, ¿sí? Muy bien. Pues recordando ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada, ¿sí? Hemos mencionado que vamos a desarrollar, sí, las diferentes corrientes literarias pertenecientes a la literatura universal, ¿cierto? Ahora, quisiera saber cuáles son o de qué corriente literaria hemos hablado la clase pasada o a qué corriente literaria nos hemos referido. Clasismo. Hemos hablado del clasicismo, ¿cierto? El clasicismo es una de las primeras corrientes literarias, el cual se pone en manifiesto, ¿sí? Y resalta diversas características que hasta la actualidad aún se practican y se trabajan, ¿no? Para nosotros desarrollar, sí, referente a la literatura, se trabaja aún lo que es el clasicismo, ¿no? Se toma en práctica dicho movimiento literario, ¿sí? A ver, ¿qué características resaltan dentro de este primer movimiento? ¿Con qué características aparece? A Armonía ver, entre la imaginación y la Madeleine, razón. Finalidad, armonía, normatividad, didactismo, fatalismo, inspiración y a ver, chicos, para ser más ordenada, recuerdan que una de las normas es levantar la mano para poder participar. Ya, chicos, hay que respetar ello. A ver, Madeleine, levantaste la mano. Una de las características es originalidad, armonía, normatividad, didactivismo, inspiración en una mitología, antropocentrismo, esteticismo. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, el clasicismo es uno de los movimientos literarios que se va a centrar ¿en qué? En la razón y en el hombre, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Se va a centrar mucho en lo que es la razón del hombre, ¿cierto? Y va a trabajar su accionar en base a ellos. Ahora, hay una característica muy importante que debe de resaltar dentro del clasicismo. ¿Cuál es ese? A ver, ¿quién recuerda? se enfocaba en el género dramático y el género lírico principalmente, y era de tradición oral. Claro, era de tradición oral, ya que es uno de los primeros movimientos y era eminentemente oral. Pero hay una característica que resalta en base a sus historias.
en base a su literatura. ¿Cuál es esa característica? Literatura griega. Característica. Dentro del clasicismo surge la literatura griega, ¿cierto? Pero hay una característica que depende del clasicismo. ¿Cuál es eso? Racionalismo. El modelo equilibrado entre las palabras y la idea. Aparte del racionalismo, chicos. Fatalismo. El fatalismo, exacto. Y según la historia que vimos la clase pasada, ¿en qué parte, sí, de la historia se presenta esta característica? A ver, Sara, ¿levantaste la mano? Sí, el fatalismo se presenta en la historia que vimos la vez pasada, es la Odisea, en la Ujú. última escena cuando Odiseo y Telémaco deben enfrentarse a todos los pretendientes que trataban de cortejar a la esposa de Odiseo o Ulises. Ujú. Muy bien, exacto. La característica resaltante de la literatura clásica es el fatalismo, ¿no? Y claro está la razón. El fatalismo es uno de los principales temas que resalta dentro de cada una de las historias, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio de estas historias no se narraban hechos o sucesos con un vivieron felices para siempre, sino que van a resaltar, ¿sí? En base a lo que se desarrollaba en dicha época. Y el tema común de dicha época van a ser las guerras, los enfrentamientos, ¿no? Entonces, esto va a los finales de las historias van a ser bastante duras y se podría decir sangrientas, ¿no? Como fue en el caso de la historia de la Odisea, ¿no? El día de hoy vamos a ver una de las historias que también va de la mano con la Odisea, ¿no? Que es la famosa Ilíada, que también le pertenece a Homero. La Ilíada es una de las historias que narra los últimos prácticamente semanas o por no decir días de la guerra, la última etapa de la guerra con Troya, ¿no? Aquí narra esta hazaña de Ulises que tiene dentro de la historia, quien presenta, ¿sí? Los diferentes, se podría decir, Miss, no se le escucha, está silenciado su audio. bueno, les decía, ¿no? Que nos va a narrar los sucesos y la hazaña que tiene Ulises en crear, por ejemplo, el famoso caballo de Troya para poder ingresar, ¿no? Aquí ya ellos, bueno, los troyanos habían dado por hecho de que los griegos ya habían perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque se narra también que Ulises desiste, ¿sí? De la pelea por el diferente enfrentamiento que tuvo con Agamenón, ¿no? Su líder. Entonces, los troyanos consideraban que ya habían campeonado en este enfrentamiento y estaban festejando, ¿no? Pero al ver las diversas consecuencias, ¿sí? Que va a desarrollar el hecho de que Ulises dejara de
de estar en la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá su mejor amigo, Patroclo, va a decidir seguir con la guerra y vestirse de Ulises, ¿no? Entonces aquí los troyanos consideraban que el que estaba peleando era Ulises, pero era Patroclo, ¿no? Y como Patroclo aún no tenía tanta experiencia o no manejaba mucho, no era muy bueno en la guerra, pierde la guerra y lo matan, ¿no? Al cual Ulises, Aquiles, desesperado y una vez que le dan conocimiento de ello, decide ir a enfrentarse, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, solicita el cuerpo de su mejor amigo a Priamo, pero Priamo le niega a entregarle, ¿no? Entonces, él en venganza mata a su hijo de Priamo, que es Héctor, ¿no? Lo arrastra con su caballo alrededor. Entonces, ello desarrolla el final de la historia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver este pequeño video para poder comprenderlo mejor, ¿ya? Recuerden que es en base en prosa. Dice, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, de los llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto, a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en el de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica.
La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos disímiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos, se comprendió mejor la historia de la Ilíada. Si ustedes se percatan, tanto la Ilíada como la Odisea son dos textos que se enlazan y que se complementan, ¿no? Al yo leer la Ilíada, para conocer más sobre lo que sucede con Ulises, tengo que leer la Odisea, ¿no? Narra, pero es como si fuese la introducción de las aventuras de Ulises, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en base a ello es muy importante analizar cada una de las historias y cómo es que esto se relaciona, ¿no? En ambos se narra los diferentes enfrentamientos y obstáculos que tiene que afrontar Ulises, o también llamado Aquiles, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que acabamos de ver nosotros es lo relacionado a la prosa, ¿no? Que es a la narrativa. Ahora vamos a ver cómo se inició y qué manifestaciones hubo referente al teatro griego. ¿Ustedes consideran que el teatro haya sido como en la actualidad conocemos? A ver, ¿quién participa levantando la mano? A ver, su perspectiva propia, ¿no? A ver, Sara. Perspectiva propia. No quiero que me narren hechos de internet, no ustedes. ¿Qué consideran o qué entienden? Miss, en mi opinión, el teatro no era igual porque a principios de la edad clásica griega no habían conocimientos sobre los efectos de utilería o utilizar efectos visuales o sonoros como se utilizan en la actualidad. También no se participaban tantos actores, máximo eran 2 o 3 actores, y se empleaban coros en tiempo real, mientras que actualmente se puede utilizar música pregrabada. Ujú. Sí, muy bien, exacto, ¿no? Es muy distinto a lo que en la actualidad nosotros ya conocemos, ¿no? Muchos de nosotros ahora, conociendo lo del teatro, vamos a ver que esta costumbre o esta práctica llamada teatro aún se considera o mejor dicho, aún se practica, ¿no? Ya no conocido como teatro, pero aún dicha costumbre se sigue practicando, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo era el teatro griego en la etapa clásica. A ver, todas las escenificaciones que se va a desarrollar, ¿sí? Van a ser, ¿sí? Primero, vamos a conocer cómo o de dónde deriva la palabra teatro y qué género se trabajó dentro de esta época, ¿no? Donde dice que la palabra dramática va a derivar del griego drama, ¿no? El cual significa hecho representado, ¿no? O acción.
donde el origen de esta práctica muchas veces se confundía con diversas representaciones, ¿sí? Que van a formar parte del culto, ¿no? ¿Culto a quién? ¿A quién se le desarrolla cultos? A las divinidades, ¿no? A las divinidades agrícolas, ya que era el solvento principal de esta época, ¿no? Ahora, en la forma o el género que se manifestaba durante esta época va a partir o se va a practicar desde el ditirambum, ¿no? Donde era un himno dórico a Dionisio, ¿no? En honor al dios Dionisio, quien era el famoso dios del vino o conocido también como dios del Baco, ¿no? El cual, sí, aquí estas manifestaciones van a tener diversas narraciones de diferentes episodios, los cuales van a estar relacionados con las diferentes actividades o vida de Dionisio, ¿no? Aquí los ditirambos, que eran cantos, sí, entonados en la famosa fiesta de Enática, ¿no? Donde va aquí a nacer la famosa tragedia, ¿no? El cual está compuesta por tragos y ode, donde trago significa macho cabrío y ode canción, canción del macho cabrío, ¿no? Aquí el teatro va a ser una invención griega donde se origina en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? En las famosas fiestas dionisíacas de esta época, ¿no? Estas fiestas dionisíacas van a ser muy significativas durante esta época. Sí, durante esta época van a ser estas representaciones muy significativas porque van a ser que la sociedad o la gente de esta época se relacione mucho, ¿no? Sí, que se relaciona con la sociedad, ¿no? Entonces, el cual va a significar mucho durante esta. Sí, entonces, debido a ello van a ser muy significativas estas manifestaciones, aunque solamente eran festividades en honor a este dios, ¿no? Entonces, es bastante significativo y por eso se le cataloga o se le da este nombre de teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque eran escenificaciones, eran cantos, y eran representaciones recién conocidas como teatro. ¿Por qué? Por la forma en la cual se desarrollaba, ¿no? Ahora, estas escenificaciones, sí, van a ser con el fin, sí, de tener buenas cosechas, buenos frutos, ¿no? Como bien les decía hace un momento, de que este era el solvento principal de esta generación, ¿no? Ahora, estas fiestas religiosas, porque eran así, fiestas religiosas, sí, se van a desarrollar alrededor de la ciudad, ¿no? Desde la segunda semana de marzo y en las afueras, ¿no? Donde las dionisíacas eran conocidas como las dionisíacas de los campos, ¿no? Hasta el mes de septiembre, ¿no? Duraban aproximadamente 5 días, donde el primero era dedicado a la procesión, a la oración, el segundo a la representación de
5 comedias, y los 3 últimos se van a dedicar a una competición de tragedias, ¿no? Donde eran 3, presentaban 3 tragedias, de esos 3 ganaba uno, ¿no? Donde se va a representar estas 3 tragedias previamente, ¿no? Los cuales van a ser seleccionadas por los diversos funcionarios de esta época, ¿no? Acá estas obras van a ser seleccionadas, ¿sí? De forma muy particular, ¿no? Donde los mejores nada más ganaban y se preparaban durante mucho tiempo para estas manifestaciones, ¿no? Los cuales para la sociedad era muy importante la representación que iban a brindar, ¿no? Aquí el que ganaba, ¿sí? El vencedor va a recibir como premio una corona de oro y laureles, ¿no? O era tradicionalmente en esta época, ¿no? Acá las representaciones, ¿sí? Se van a iniciar desde la mañana, pero muy temprano, y van a continuar sin intervalo. ¿Qué quiere decir? Sin pausa, sin descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque no había actos ni telón, ¿no? Aquí el público va a abonar una pequeña cuota, ¿no? O brinda una pequeña cuota y el que no podía era subvencionado, ¿no? Por el Estado. Acá las primeras representaciones se van a efectuar en las diversas, ¿sí? Instalaciones de los santuarios, ¿no? Donde eran dedicados al dios Dionisio, ¿no? En un inicio esas representaciones se hacían en palacios o al aire libre, ¿no? Ya debido al interés del público y a la necesidad, sí, se va a construir el famoso teatrón, ¿no? Sí, antes de ello, claro está, era en la calle, eran en significaciones, se podría decir, eh, solamente construidas en el momento, ¿no? Ya en el siglo IV, ¿sí? Aprovechando la pendiente de la Acrópolis, se va a construir el primer teatro al aire libre, ¿no? Con graderías de piedra, los cuales eran todo en honor a este dios, ¿no? Ubicado al pie de la Acrópolis de una altura intermedia entre los espacios que se va a desarrollar por el Partenón, ¿no? Y el espacio urbano en el que se va a desarrollar la vida cotidiana de los atenienses que vivían a su alrededor, ¿no? Ese lugar en la actualidad es de esta forma, ¿no? Se tiene algunas fotografías relacionadas a esta época, ¿no? Aquí el teatro que se manifestaba al aire libre va a estar constituido por semicírculos, ¿no? Como vemos en la imagen, y las gradas que van a ser de piedra, en los cuales se ubicaban los espectadores, y era conocido como la cavea, ¿no? Frente al cual se va a hallar dispuesto un espacio circular de orchestra, ¿no? En donde van a evolucionar los coros, ¿no? Van a trascender y su manifestación va a ser mucha más significativa, ¿no? Tras el que se ubicaba la famosa plataforma, ¿no? Que era ligeramente elevada, un par de escalones sobre los que evolucionaban los actores, ¿no? Donde se desarrollaba o presentaban los actores, ¿no? Y al fondo se encontraba el escenario, la conocida como la cabaña, que medía unos 3 metros de altura y va a estar dotada de una escalera interior, ¿no? Porque por donde los actores van a tener que subir, ¿no? Y ir pasando. Pero algo de particular tiene de esta época, como vemos en las imágenes, sus representaciones o de los actores no había contacto, ¿no? No había un contacto junto a los demás actores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esta imagen, ¿no? Como ustedes observan, son un conjunto de ventanales, los cuales, ¿sí? No tenían contacto alguno con los actores o con sus compañeros, ¿no? Era individualista. ¿Por qué? Porque eran coros más que nada, ¿no?
Eran cánticos que se desarrollaba en honor a este dios, ¿no? Asimismo, ¿sí? Sus representaciones van a tener diversas transformaciones, ¿sí? El cual va a tener un giro rotundo en cuanto al teatro y su manifestación, ¿no? Si bien es cierto, no había ningún contacto, no había no había esa complicidad de los actores, el cual simula una historia real, ¿sí? El cual, debido a ello, sí, él, se podría decir, el gobernante de esta época va a solicitar a Tespis que introduzca el diálogo, ¿no? ¿De qué forma? Él va a hacer un pequeño enfrentamiento con sus compañeros, los cuales van a interpretar que el Tespis va a retirarse del famoso coro, ¿no? En el cual, enojado por ello, ¿sí? Deciden enfrentarse a él y es de esa forma que se introduce el diálogo dentro de este teatro, ¿no? Y debido a ello, ya va teniendo este cambio y este giro, ¿no? En cuanto a su manifestación. Sí, ahí es lo que va a cambiar el carácter religioso y se van a presentar temas y conflictos del hombre y su destino de esta época, ¿no? Ya se van a empezar a dar representaciones de algunos textos ya manifestados durante esta época, ¿no? Que ya se estaba difundiendo, ¿no? De esta forma cambia, ya que era todo en honor a este Dios, con representaciones en este Dios, y cambia todo ello, ¿no? Deja de lado este carácter religioso, ¿no? Y se va a empezar a formalizar, ¿sí? El trabajo de los actores, ¿no? Aquí van a surgir los primeros actores como Sófocles, Esquilo y Eurípides, ¿no? Y van a ser el género dramático con el surgimiento de la tragedia de esta época. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a la iniciación del teatro griego? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Entendido, Muy profesor. Muy bien, chicos. Entonces, ese es el proceso de iniciación, ¿no? Es de esta forma en la cual se inicia el famoso teatro griego, ¿no? Y a medida del tiempo va a ir evolucionando, ¿sí? Y teniendo muchos cambios, ¿no? El primer género, ¿sí? Dramático va a surgir la famosa tragedia, ¿no? El cual va a tener una trilogía donde van a ser piezas fundamentales, los cuales formaban trilogías, ¿no? ¿Qué quiere decir trilogías? Tri viene de tres, ¿sí? Que eran un grupo de tres tragedias con un mismo asunto, ¿no? Con un mismo tema, una misma temática, de la cual, por ejemplo, se conserva la famosa Orestiada de Esquilo, ¿no? Nace el diálogo, donde se va a componer en un inicio de largos discursos, ¿no? Donde las diversas intervenciones del coro van a constituir una especie de himno, ¿no? De cántico, donde van a estar intercaladas en el diálogo de los actores y alusivos al momento, ¿no? Alusivos al momento de la presentación, ¿no? Acá los actores van a ser únicamente hombres en su mayoría, aunque van a tener que representar diversos personajes de mujeres, ¿no? Femeninos, ¿no? Entonces ellos van a dar estas representaciones también, ¿no? Pero todos en su totalidad eran hombres, ¿no? Y solo tres, ¿sí?
van a ser los que van a tener que repartirse el papel, ¿no? Y el primero y principal se va a llamar protagonista, ¿no? Ya desde esta época se le va a catalogar con este nombre, ¿no? El cual tenía su cuerpo cubierto por una máscara y va a vestir una túnica, ¿no? Como en la actualidad, por ejemplo, vemos a los sacerdotes vestidos de esta forma, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, usan hasta la actualidad un coturno, ¿no? Algo similar a dicha vestimenta van a tener los primeros actores de la época, ¿no? Van a tener su túnica y coturnos, que son subillas, que eran amarrados a las cinturas, ¿no? Y ellos, por ejemplo, los actores de esta época, por ejemplo, ellos no van a manifestar expresión, no van a mostrar su rostro. Entonces ellos lo que hacían era mostrar estas expresiones a través de las máscaras, ¿no? Ellos usaban máscaras para mostrar alegría, tristeza, las diferentes expresiones lo van a manifestar a través de las máscaras, ¿no? Y los asuntos que van a desarrollar ellos va a ser de carácter nacional, ¿no? Ya debido al enfrentamiento que se vino desarrollando con Tespis, ya ese carácter religioso va a quedar de lado y no se va a manifestar solamente de carácter religioso, ¿no? Sino se va a tener que dar representaciones nacionales, ¿no? Textos que ya se venían manifestando, ¿sí? Entonces va a tener todo un proceso, ¿no? Los diversos representantes que vamos a tener en este género va a ser Sófocles, Esquilo y Eurípides, ¿no? Las obras que van a manifestar en esta época van a ser escritas, lo cual permitía que se corrijan, ¿no? Y presentadas previamente en diversos concursos para que se pueda dar a conocer, ¿no? Uno de los grandes manifestantes de esta época va a ser Esquilo, ¿no? En sí, estos tres representantes son muy importantes dentro de esta generación, ya que nos va a dar a conocer de alguna u otra forma, ¿sí? La manifestación teatral, ¿no? Cada uno de ellos va a tener una temática en particular, lo cual los va a hacer diferentes, ¿no? Por ejemplo, Esquilo, desarrollado en la época 525 al año 456 antes de Cristo, va a ser considerado el padre de la tragedia, ¿no? El cual va a introducir a un segundo actor, ¿no? Con lo cual va a reducir la gran extensión de las partes corales, ¿no? Y va a facilitar el diálogo, ¿no? El diálogo dramático, ¿no? Acá sus argumentos se van a inspirar en las epopeyas. ¿Qué son las epopeyas? Son narraciones, ¿sí? Como la Odisea o la Ilíada. Y modestamente, él va a llamar a sus trabajos migajas de la gran comida de Homero, ¿no? Es como decir que seguían el ejemplo de Homero, ¿no? Él es un poeta muy religioso y desde ese aspecto él va a contemplar la vida humana, ¿no? Y el universo de su alrededor, el cual, ya que poseía mucho talento, va a ser también un buen patriota, ¿no? El cual no va a olvidar su participación, ¿sí? En los combates de la Maratón y Salamina, ¿no? Recuerden que la guerra o los enfrentamientos es el tema principal, ¿no? Ya de las 90 obras que él escribe, solo nos van a quedar 7 tragedias, como Los persas, Prometeo encadenado, Los suplicantes, Los 7 contra Tebas y La Orestiada, ¿no? Que va a estar dividida en 3 dramas, Agamenón, Las Cóferas y las Euménides, ¿no?
Otro de los grandes manifestantes del teatro griego es Sófocles, ¿no? Sófocles desarrolla en el año 496 al año 406 antes de Cristo, en total sus 90 años que él vive dentro de esta época. Él nace en Colona, es hijo de Sófilo y un buen acomodado fabricante de armaduras, ¿no? Él es un alto funcionario del Estado y general de la época de guerra, ¿no? Entonces, posición era dotado de muchos, se podría decir, oportunidades, ¿no? Desde su inclinación, ya él va a tener, sí, desde ahí una inclinación por el teatro, ¿no? Y va a actuar como corifeo en las obras de teatro de Esquilo. De muy joven, él va a dirigir el coro de muchachos para celebrar la victoria naval de Salamina, ¿no? Ya en el año 480, ¿no? En el año 441 va a ser derrotado por Eurípides, ¿no? En un concurso de dramáticos que se van a celebrar en Atenas, ¿no? Pero a partir del año 468 va a ganar el primer premio y de ahí en 2 ocasiones más, ¿no? Una de sus grandes manifestantes va a ser, sí, Edipo Rey, ¿no? Su obra resaltante de esta época, ¿no? Sófocles es uno de los principales, sí, de la época, el cual introduce en la escena a un tercer actor, ¿no? Él va a relegar el coro a un segundo plano, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a pasarlo al segundo plano, no menos importante, y con el cual va a introducir la intriga, ¿no? El cual va a adquirir mayor complejidad y va a perfeccionar la técnica dramática de esta época, ¿no? Y va a ser el primero en abandonar, ¿sí? Sí, él va a ser uno de los primeros que abandona, sí, la juventud, ¿no? Y va a desempeñar importantes cargos públicos por el mismo estatus en el cual pertenecía en esa época, ¿no? Y va a ser muy estimado por los diversos atenienses, ¿no? Su diálogos van a poseer mucha belleza, van a ser muy significativos y va a intercalar algunas veces pinceladas cómicas, ¿no? Que quiere decir drama, ¿no? Él en sí escribe 123 tragedias, de las cuales en la actualidad se conoce a 7, como por ejemplo Edipo Rey, Electra, Ajax, Antígona, Edipo en Colona, las Traquinianas y Filoctetes, ¿no? Él va a hacer más movida la acción escénica de esta época. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a lo mencionado? Bueno, entiendo que ninguna. Muy bien. Otro de los manifestantes del teatro griego va a ser Eurípides, ¿no? Él es un poeta culto, que quiere decir que va a estar en constante aprendizaje, ¿sí? El cual va a tener una amistad con diversos filósofos, ¿no? Como Anaxágoras y Sócrates, los cuales van a influenciar mucho en cuanto a los textos que él va a dar a conocer, ¿no? Él es es un gran realista, donde sus obras se van a caracterizar por tener diversos enredos, ¿no? Creando verdaderos dramas de intriga, ¿no? De curiosidad. Él tiene más de 88 obras, las cuales se conocen a los principales como Alcestes, Medea, Hecuba, Andrómaca, Ifigenia de Tauride,
los barcantes y va a aumentar considerablemente dentro de sus historias el número de actores, ¿no? En la comedia Aristófanes, sí, va a estar dotado de un extraordinario ingenio y bastante sentido del humor, ¿no? El cual se va a dedicar exclusivamente a la comedia, ¿no? Ya en sus obras, que van a estar llenas de sátira, audaces, va a tratar todos los problemas más notables de la vida pública de su tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Eurípides narra sucesos o hechos que más resaltaban durante esta época, ¿no? Hechos o sucesos de esta época, ¿no? De las 11 comedias completas se va a llegar a nuestra época, son dos, ¿no? Las ranas y las nubes, ¿no? Que son los que han trascendido a nivel nacional y mundial, ¿no? Y que en la actualidad se conoce o se narra, se da a conocer como antecedente para algún texto manifestado, ¿no? Sí, entonces uno de los historias que nos narra dentro de esta época va a ser Edipo Rey, ¿no? Dentro de esta época, lo más representante de esta generación va a ser Edipo Rey, ¿no? El cual nos va a narrar la historia de Edipo, ¿no? Sófocles con la historia de Edipo nos narra la peste que se desarrollaba, como en la actualidad, por ejemplo, una de las pestes ha sido el COVID, ¿verdad? Entonces, lo mismo ya se venía desarrollando desde tiempos muy atrás, ¿no? Entonces, en Edipo Rey se había desarrollado una peste, ¿sí? Que había dado por manifiesto en todo Tebas y el pueblo se encontraba muriendo, ¿no? En su desesperación, todos acudían al ágora para decir, ¿sí? O para pedir la intervención de Edipo Rey, ¿no? Que por favor haga algo, ¿no? Entonces, a fin de comprender la causa y remedio de tan terrible situación que se venía desarrollando, Edipo solicita la ayuda de Creonte, ¿no? Que era hermano de su esposa Yocasta, el cual le manifiesta que debe de consultar al oráculo de Delfos, ¿no? Entonces Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo, ¿no? El antiguo rey de Tebas, a quien Edipo no llegó a conocer. Entonces, por lo tanto, hasta que el responsable no expíe sus culpas, la peste seguiría azotando toda la ciudad de Tebas, ¿no? No se sabía quién había matado, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, Edipo, como era el rey, ordena, sí, que se haga una investigación y exhorta al pueblo a entregar al culpable, ¿no? Entre tantas investigaciones, tantos aciertos y desaciertos, el rey consulta al ciego Tiresias por consejo de Creonte, ¿no? Y le dice que le haga saber, sí, y Tiresias le manifiesta y le dice que es él el que ha matado, sí, él es el asesino de Layo, ¿no? Y que además vive en incesto con su madre, que era Yocasta, ¿no? Entonces ahí todo Edipo se quedó sorprendido porque Edipo no conocía por qué decía ello, ¿no? Edipo ahí tiene por hijo de Pólibo, rey de Corinto, y Meriba de Doria, el cual concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresias para destronarlo, ¿no? Entonces Edipo considera que esto le manifiesta a Tiresias para que se pueda quedar con él reinado, ¿no? Entonces Creonte y Edipo van a empezar a discutir, sí, muy fuerte, hasta que se va a presentar Yocasta, ¿no? Con el propósito de apaciguar o disipar las diversas preocupaciones que Edipo tenía. Entonces Yocasta le va a saber que Layo murió en manos de unos bandidos, ¿no? En el cruce de 3 caminos, ¿no? Y le anima a no temer las profecías del oráculo, ya que en tiempos pasados, ¿sí? Predijo que Layo y ella tendrían un hijo que mataría a su padre y se desposaría con su madre, ¿no? Entonces, Yocasta y Layo, para evitar dicha manifestación, sí,
deciden deshacerse de la criatura, ¿no? En cual, sí, una profecía semejante había recibido Edipo en su juventud, ¿no? Razón por la cual se exilió de Corinto. Entonces, sí, él consideraba que al decirle ello, él pensaba que se iba a casar con la madre que le había criado, ¿no? Entonces, para evitar su suerte, sí, él decide irse de Corinto, ¿no? Luego recuerda que en su exilio mató a alguien en el cruce de 3 caminos, pero lo hizo por sí mismo y no en grupo. Aún así, él comienza a temer que o considerar que él era el asesino de Layo, ¿no? Entonces aquí un mensajero aparece para anunciar que Pólibo ha muerto, ¿no? Y que éste debe ir a tomar su cargo como sucesor, ¿no? En la conversación, sí, que va a tener, Edipo descubre que no es hijo de sangre de Pólibo, o sea, que un hijo adoptado, ¿no? Ya que el mismo mensajero le explica que lo recibió de un pastor cuando era niño y le entregó al rey de Corinto, ¿no? Ahí es donde va a comparecer al pastor que confiesa que ese niño se trataba del hijo de Layo, ¿no? Entonces, Edipo era el hijo de Layo, ¿no? Quien le había confiado que lo iba a matar. Sin embargo, tuvo piedad de esta criatura y lo va a entregar al mensajero pensando que se lo va a llevar lejos de ahí, ¿no? Entonces, Edipo, al conocer la verdad, sí, no sabe qué hacer. Yocasta conoce la verdad y se suicida, ¿no? Edipo, consternado, ya desesperado, sí, decide romper sus ojos con los broches del vestido de Yocasta, ¿no? Ya que había cometido un incesto porque se tenía hijos con Yocasta, ¿no? De modo que él hace o se saca los ojos para que no pueda mirar a sus padres a los ojos en los Hades, ¿no? Una vez muerto, ¿no? Ya ciego le pide a Creonte que lo exilie y se condena a vivir para siempre como un extranjero, ¿no? Desprovisto de todo poder, afecto y consideración, o sea, que no le iban a dar ninguna cariño ni importancia a Edipo, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video. Un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y éste le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave
Había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien. Quedó mucho más claro la historia de Edipo, chicos. Entonces vemos que al final nos da una lección, ¿no? Que por más que nosotros nos queramos deshacer del destino que ya se está manifestando para nosotros, por más que hagamos lo que sea, no vamos a poder evitar, ¿sí? Muy bien, ¿dudas, consultas? Bueno, el silencio me indica que ninguna. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase.